Cuando entras en un centro auditivo GAES, sabes que tienes a tu disposición a auténticos profesionales para evaluar tu audición. En GAES te ofrecemos las soluciones auditivas más avanzadas. Ahora y desde siempre, GAES mejora tu calidad de vida. Acércate a tu centro GAES más cercano. Buenas tardes a todos. Soy Cristian Ilarraza, responsable de formación de GAES y miembro del Comité de Coordinación de la Zona Norte 1. En el programa anterior estuvimos viendo cuál es la historia de GAES, cuáles son los servicios que llevamos a cabo y los tipos de producto que podemos adaptar dependiendo de los grados de pérdida. En este programa, ya se comentó en el anterior, vamos a tratar en profundidad diferentes aspectos de estos servicios. El programa de hoy va a tratar sobre los acúfenos. Antes de empezar a explicar qué son los acúfenos, quería dar la bienvenida también a todos los televidentes de Televitoria y de Teledonostia, que se suman a la audiencia de Telebilbao. Bien, entrando en detalle, hemos dicho que vamos a tratar el acúfeno, pero ¿qué es un acúfeno? Un acúfeno es la sensación subjetiva de un sonido que aparece dentro de los oídos de las personas o bien dentro de la cabeza. Normalmente este tipo de estímulo lo que hace es incapacitar a la persona. Del 18 al 20% de la población, del 18 al 20% de la población sufre de acúfenos, pero no en todos los casos estos acúfenos son incapacitantes. Lo que se denomina acúfeno problema es lo que llevamos a integrar dentro de la terapia de rehabilitación del tinnitus, de esa terapia integral que llevamos a cabo desde los institutos auditivos integrales. Posteriormente, la doctora Lourdes Hernández, que la conocéis del programa anterior, va a entrar en profundidad a determinar qué es un acúfeno y desde el punto de vista médico los tipos de soluciones que se pueden ofrecer. Desde GAES lo que hacemos es tratar también el acúfeno desde un punto de vista protésico y mediante un tipo de terapia que acompaña la terapia sonora con terapia psicológica. Bien, como os decía, los servicios que integran en GAES dentro del Instituto Auditivo Integral está, aparte del de acúfenos, el de reeducación auditiva. Posteriormente, en programas posteriores, veremos cuáles son estos nuevos servicios. Ahora, a continuación, vamos a dar paso a la doctora Lourdes Hernández, que, como os decía, nos va a explicar en profundidad qué es un acúfeno y, desde el punto de vista médico, qué soluciones se pueden ofrecer. Como ya os han dicho, en el día de hoy el tema a tratar son los acúfenos. Yo lo voy a desarrollar desde el punto de vista médico, ya que soy la doctora Lourdes Hernández Bilbao, especialista en otorrinolaringología. El acúfeno es la percepción de un ruido o de un sonido en el oído o en la cabeza del paciente sin que exista un elemento sonoro externo que lo provoque. Hay muchos tipos de acúfenos. Hay acúfenos, nos refieren los pacientes que parece que oyen el ruido del viento, un pitido, un pulso, etc. Y además los acúfenos se pueden percibir en uno o en los dos oídos o en la cabeza. El 5% de los acúfenos son objetivos, es decir, el paciente lo percibe, pero también lo perciben las personas que están a su alrededor. En estos casos son provocados generalmente por movimientos de la mandíbula que provocan unos determinados ruidos o ruidos que provoca el paciente al mover el pabellón de la oreja. El 95% de los acúfenos restantes son subjetivos, es decir, solo los percibe la persona que lo provoca. Por lo tanto, cuando acuden a nuestra consulta, nosotros consideramos que son un síntoma y lo que debemos hacer es buscar causas que nos puedan provocar este síntoma. Empezaremos con patologías a nivel del oído externo. El oído externo, pabellón de la oreja, conducto auditivo externo, por lo tanto, tapones de cera, inflamaciones de conducto nos lo pueden provocar. Seguimos con el oído medio. Tenemos la membrana timpánica. La membrana timpánica, procesos inflamatorios, otitis media, otitis aguda, otitis supuradas o perforaciones timpánicas.
Además de eso, todos aquellos procesos catarrales que provoquen aumento de moco a nivel de tímpano y caja timpánica también nos pueden provocar los acúfenos. Y luego seguimos con la cadena de huesecillos. En determinadas enfermedades muy frecuentes en nuestra sociedad y preferentemente en mujeres existe la otosclerosis, que es que la cadena de huesecillos, el estribo se desconecta del resto y nos va provocando pérdidas de audición que llevan asociados en muchas ocasiones un acúfeno. Además de esto ya pasamos al oído interno. Una patología muy frecuente es el trauma acústico. Todas aquellas personas que trabajan y están expuestas a ruido de forma continuada van teniendo o presentando determinados acúfenos junto con una pérdida de audición. La cóclea es el elemento del oído interno que se altera y afecta preferentemente la frecuencia 4000. Además de eso, las personas que reciben tratamientos ototóxicos por enfermedades graves que lesionan a su vez la cóclea. También aquellos pacientes con cáncer que reciben tratamiento de quimioterapia, hay unos específicos tratamientos de quimioterapia que le provocan al paciente pérdida de audición y se asocia en muchas ocasiones a acúfenos. Tumores del nervio auditivo. Generalmente el más frecuente es el neurinoma del acústico. Son tumores que van produciendo pérdida de audición y llevan asociado también un acúfeno. Asimismo, personas con vértigo. El vértigo de Meniere es una enfermedad en las cuales el acúfeno avisa que va a provocarse la crisis vertiginosa. El paciente empieza a notar un taponamiento, una sensación de presión a nivel del oído, inmediatamente un acúfeno cada vez más intenso e inmediatamente posterior una crisis vertiginosa. Estas son las causas más frecuentes de los acúfenos. Ante eso, para diagnosticarlo, ¿qué deberemos hacer? Lo que debemos hacer es, primero, una exploración otorrinolaringológica completa, garganta, nariz y oídos. Segundo, una audiometría tonal liminar. Tenemos que ver cuánto oye y cómo oye el paciente. Una audiometría vocal, es decir, nosotros tenemos que buscar cómo discrimina la palabra hablada el paciente. Siguiente prueba, timpanometría. La timpanometría lo que nos mira es cómo se moviliza el tímpano. Esto es muy importante para detectar problemas de oído medio. Tenemos pruebas de imagen, resonancia magnética nuclear, para ver cómo tenemos el oído interno e incluso el cerebro. Tenemos potenciales evocados auditivos. Los potenciales evocados son aquellos que miran cómo funciona el nervio desde la cóclea hasta el cerebro. Además de eso, utilizamos con mucha frecuencia ecodoppler, que es una prueba radiológica en la que nos mira cómo se encuentran los vasos que van a ser los transmisores de la sangre desde el cuello al oído interno. Con todo esto podremos llegar a un diagnóstico. Si el diagnóstico es desde el punto de vista médico, haremos un tratamiento médico. Si tenemos un tratamiento quirúrgico, como en las perforaciones timpánicas, haremos un tratamiento quirúrgico. Pero hay muchos casos en los cuales no somos capaces de encontrar una causa específica que nos provoque el acúfeno. En estos casos, cuando se asocia a hipoacusia, se deberá adaptar un audífono. Dado que el acúfeno es una patología que produce un alto grado de disconfort para la persona que lo padece y es cada vez más frecuente en nuestra sociedad, es muy importante que en cuanto empezamos a notar los primeros síntomas, acudamos a una consulta médica para que nos realicen primero un diagnóstico certero y posteriormente un tratamiento específico. Bueno, venimos de ver a la doctora Lourdes explicándonos el tratamiento, la terapia que se puede seguir en cuanto al acúfeno, y ahora queríamos contar con la presencia de Manuela Vacas, una usuaria de nuestra terapia, que nos gustaría que nos contase cómo se encuentra o cómo se encontraba antes de acudir a nosotros. Hola Manuela, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues queríamos saber eso, ¿qué sensaciones tenías antes de venir a nuestra consulta? Bueno, pues tenía ruido en el oído izquierdo, se extendía la cabeza y cuando me dijeron que era un acúfeno, pues me comentaron que en estos momentos no había nada, no tenía un tratamiento, entonces pues bueno, me quedé muy triste.
Y bueno, pasaba el tiempo y yo me daba cuenta que esto no iba a menos, no sucedía nada, no se iba como había venido, entonces tuve que aprender a vivir con ello. Entonces, cuando me di cuenta de que cuando estaba frente al televisor notaba menos el ruido, o si estaba escuchando música, o si lograba concentrarme un rato en algo, porque una de las cosas que me pasaba era que perdía la concentración también a menudo. Entonces noté que cuando hacía esas cosas yo sentía menos el ruido, me encontraba mejor. Así que decidí que, bueno, pues cuando empezase mi día a día, si a media mañana yo ya me encontraba ya sumamente cansada de oírlo, pues me iba un rato al televisor, o bien ponía un poco de música o me sentaba a hacer algo que me gustase para ir soportándolo, para ir sobrellevándolo. Y así he estado hasta ahora. ¿Te suponía algún tipo de limitación? Pues, por ejemplo, no podía hacer directamente en el ordenador, en una tarea intelectual, pues aunque lo supiera de memoria, mecanografiarlo directamente de mi memoria no podía. Tenía que escribirlo y luego copiarlo para, al mecanografiar, estar copiando lo que había escrito. No lo podía hacer, aunque lo supiera directamente mentalmente, no podía hacerlo. ¿Y cómo supiste de nosotros? Pues bueno, la verdad es que la familia estaba también pues un poquito, vamos a decir, desesperada porque me veían pues lo cansada que acababa al cabo del día y demás. Y este verano yo empecé a buscar en internet información sobre acúfenos y leer todo lo que podía y a ver si habías leído algo, y vi la página de GAES en la que leí terapia integral del acúfeno. Dije, pues aquí hay algo. Entonces concertamos una cita y vinimos a primeros de octubre y bueno, pues en la primera consulta pues me hicieron unas pruebas y bueno, pues me explicaron, me empezaron a hablar de los habituadores, un poco ese sonido que emiten, que de lo que se trata es un poco de tapar el que yo tengo. Entonces me decidí a probarlo, claro. Y una semana más tarde pues ya estaban los habituadores, me los colocaron, me los ajustaron y lo primero que sentí fue relax, me sentí muy relajada. El sonido es así de agua, como una pequeña cascada, y no solo no me tapaba un poco el mío, sino que además me relajaba. Y esto me ha ayudado a conciliar el sueño antes, porque antes de esto me costaba mucho dormir, me costaba mucho quedarme dormida. Y bien, pues otra de las sorpresas ha sido que en noviembre, llevaba un mes con ellos, y me empezó a desaparecer el de la cabeza. Y en la actualidad me paso el día entero sin sentirlo en la cabeza. Ahora mi cabeza está despejada y bueno, pues es un gran alivio, o sea que muy contenta. Muchas gracias, Manuela. Bueno, puesto que has estado comentando el tema de habituadores, de pruebas y demás que hacemos, vamos a dar paso a Leire Beas, audioprotesista del centro, para que nos cuente en qué consiste todas estas pruebas que nos has estado comentando y ver la evolución que sigue todo esto. Muchas gracias, Manuela. Te emplazo a continuar dentro de un ratito y os dejamos con Leire. Bueno, como os ha comentado Cristian, soy Leire y vamos a tratar el plan de trabajo que realizamos en GAES con nuestros clientes. Siempre partimos del diagnóstico médico y nos basamos en 3 grandes ejes para tratar tanto la reacción como la percepción de los clientes ante los acúfenos. El primer eje sería la terapia sonora, en la que intentamos que el cliente diferencie y evita los contrastes entre los silencios y los acúfenos. Un acúfeno, ¿qué puede ser o qué puede sentir la persona que tiene un acúfeno? Vamos a percibir uno para que sepamos qué es y qué se siente al oírlo. Es importante también dentro de la terapia sonora que aunque haya una pequeña hipoacusia, una pérdida auditiva, aunque solo sea en una frecuencia, que la tratemos, porque lo que pretendemos es conseguir un ambiente sonoro permanente. El segundo eje serían los sonidos habituadores. Dentro de los audífonos lo que podemos hacer es, aparte de realizar la corrección auditiva, generar un sonido que el propio cliente escoge para centrar al cerebro en otra parte que no sea su propio acúfeno, sino que se distraiga.
El último eje sería el consejo de información, que para nosotros es una de las partes más importantes, ya que en muchos casos el cliente viene al centro sin saber ni siquiera qué es un acúfeno ni que existen soluciones. De esta manera aconsejamos también al cliente evitar silencios y exposición a ruidos intensos. Vamos a realizar toda una batería de pruebas. Vamos a comenzar con una audiometría completa en la que, la estuvimos viendo en el programa anterior, audiometría y impedanciometría. También realizaremos una acúfenometría en la que lo que vamos a estudiar es la frecuencia y la intensidad del acúfeno. Una vez que ya sabemos, determinamos qué intensidad y qué frecuencia tiene, lo que vamos a estudiar es la inhibición residual y el nivel mínimo de enmascaramiento. El nivel mínimo de enmascaramiento se consigue sacar colocando al paciente un ruido blanco. Es un ruido que comprende todas las frecuencias y en el que intentamos enmascarar el acúfeno del cliente y a qué intensidad conseguimos ese enmascaramiento. La inhibición residual también la vamos a estudiar a través del ruido blanco, colocando al cliente 10 decibelios por encima de la percepción de su acúfeno este sonido e intentar generar que el paciente deje de percibir su acúfeno. Si lo deja de percibir y conseguimos la inhibición, saber cuánto tiempo. También vamos a pasar una batería de testes, por ejemplo el test de la hipersensibilidad para saber si tiene molestia al sonido y un test en el que medimos la incapacidad que generan los acúfenos. Hay pacientes que tienen un acúfeno leve, pero sin embargo les genera mucha incapacidad en su actividad diaria, y otros pacientes, sin embargo, con un acúfeno bastante más intenso han generado sus propias capacidades de habituación. Una vez que hemos realizado todo el estudio, en función de los datos audiométricos, de la acúfenometría y de los testes que les hemos pasado, ya vamos a escoger, el audioprotesista ya es capaz de escoger la mejor adaptación y la mejor terapia integral. Contamos con dos tipos de terapias diferentes, son la terapia de reentrenamiento de tinnitus y la terapia sonora secuencial. Ambas tienen un objetivo común, que es conseguir que el acúfeno pase a formar parte del entorno sonoro normalizado. La terapia de reentrenamiento de tinnitus, o TRT, además de dar solución a la pérdida auditiva, trabaja con los sonidos habituadores que hemos comentado antes para intentar que pierdan un poquito la concentración en el ruido. La terapia sonora secuencial, en lo que se diferencia es que los sonidos habituadores se pasan de manera secuencial y también que contamos con una prescripción médica y una toma de medicamentos por parte el otorrino es quien les indica la toma de una serie de medicamentos. Una vez que hemos realizado, que estamos ya con el cliente en terapia, vamos a realizar diversas revisiones periódicas a lo largo del tiempo en la que vamos a verificar la eficacia de nuestras terapias. Ello lo vamos a realizar siguiendo los criterios de evaluación y diagnóstico que hemos conseguido con la batería de pruebas que hemos realizado en la primera visita. Como conclusión, deciros que un estímulo que se presenta de manera sucesiva y que no genera alerta en el cliente, lo que vamos a conseguir es que pierdan los efectos negativos e incluso abolir la sensación negativa sobre el acúfeno. Esto lo conseguimos con los sonidos habituadores. Ahora ya, en este momento, os dejo otra vez con Cristian. Leire nos ha contado en qué consiste el plan de trabajo que realizamos en GAES para la detección y puesta en marcha de la terapia del acúfeno, y ahora Beatriz Delgado nos va a explicar en qué consiste el estudio que ha realizado GAES desde sus centros en base al acúfeno y los resultados que se han obtenido. Gracias, Cristian. Como os ha comentado, soy Beatriz Delgado, coordinadora de los Institutos Auditivos Integrales de GAES. ¿Qué es un instituto auditivo integral? Bueno, son centros especializados de GAES donde, además de la adaptación protésica, realizamos otro tipo de actividades como son la audiología infantil, el tratamiento de los acúfenos, el tema que hoy nos ocupa, también la ayuda y atención al implantado y además las reeducaciones auditivas. Bueno, decidimos en un momento realizar un estudio multicéntrico sobre los acúfenos. Un estudio multicéntrico porque lo comparten diferentes centros o institutos auditivos integrales de GAES. En él participan
8 centros, entre ellos Alicante, este propio de Bilbao con 38 pacientes, Las Palmas, Zaragoza, unos cuantos más. Y lo que hacemos es ver lo que nos ha explicado anteriormente Leire, todo el procedimiento, vemos qué pasa a los 6 meses o a los 12 meses de haber iniciado este tratamiento. Bueno, la respuesta nos la dan los propios pacientes. En Bilbao, como hemos comentado, participan 38 pacientes. Ellos nos van a decir si han tenido o no han tenido mejoría una vez iniciado la terapia. ¿En qué consiste esta mejoría? Bueno, cuantificamos como mejora siempre y cuando haya un grado de diferencia en la situación actual del paciente. Si nos dijo en un primer momento que tenía una capacidad insoportable, pues tiene que haber mejorado por lo menos a medio molesto o molesto. Si nos dijo que las horas del día en las que escuchaba su acúfeno eran en torno a 10 horas, pues nos tiene que decir por lo menos 2 escalones por debajo, 8, 6 horas. En estos casos consideramos mejoría. Si no hay estos cambios de gradiente, no consideraremos nunca que ha habido mejoría. El 84% de los pacientes consideran que han tenido mejoría. El resultado, ellos consideran que están mejor o mucho mejor, o cuando menos bien, antes de empezar el tratamiento. Para este año vamos a trabajar en otro estudio multicéntrico. Lo que vamos a hacer este año es ver esos pacientes que además de acúfeno tienen hiperacusia, que los sonidos que tienen una intensidad normal o un poco moderada, a ellos les resultan, o incluso podríamos decir que más que molestos, hasta le hacen daño. Muchas gracias, Beatriz. Continuamos aquí con Manuela. Manuela, me gustaría que profundizases más en las mejorías que has tenido desde que eres usuaria de los habituadores. Pues bien, en principio, los primeros días empecé a notarme más relajada. El sonido es agradable y de hecho mi cerebro atendía más a ese sonido, a buscar el sonido agradable que el otro, es decir, me tapaba un poco el acúfeno. Al mes de estar con ellos, con los habituadores, empecé a notar que ya en la cabeza no tenía ruido y mi cabeza estaba despejada. Claro, eso fue pues una gran alegría porque fue un descanso. He notado también que, claro, por las noches, cuando cambio el programa, tengo 2 programas, uno para el día y otro para la noche, programas de sonidos, pues por la noche, estando relajada, duermo antes. Me costaba conciliar el sueño antes de empezar con esta terapia. Y bueno, pues ahora me permito estar más tiempo haciendo una tarea, puedo leer un poco más porque la concentración ya no la pierdo tanto como la perdía antes. Y bueno, en el oído en estos momentos lo oigo muy poco, me tapan mucho los habituadores y lo estoy sintiendo muy poco. Espero que con algo más de tiempo desaparezca. Con los 2 meses y medio que llevo usándolos estoy muy contenta. Muy bien, muchas gracias, Manuela. Bueno, Cristian, muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer venir a contar mi experiencia y espero que en un futuro siga tan contenta. Gracias a ti. Bueno, hemos visto que simplemente con 2 meses aproximadamente se pueden ver ya los beneficios de la terapia integral del tinnitus, y ahora a continuación vamos a estar con Leire, que nos va a explicar el producto en cuestión, qué son estos habituadores y cómo se pueden adaptar. Vamos a ver ahora el producto con el que contamos en GAES para el tratamiento de los acúfenos. Hemos visto pues cómo le ha ido a Manuela con la terapia de habituación. Ella, al igual que muchos de nuestros clientes, llevan este tipo de sistema. Es un audífono Siemens, marca Pure, en el que, pues como vemos, no ocluimos el conducto y la programación del audífono según la pérdida auditiva, pues bueno, va en el interior, en el circuito. Para que lo entendamos mejor en qué consiste una terapia de reentrenamiento, vamos a ver una pantalla de programación. Aquí vemos, este es un cliente que durante el día pues bueno, percibe sus acúfenos y además tiene pérdida auditiva. Observamos que estamos trabajando en el modo mezcla, eso significa que a la vez que corregir su pérdida de audición, estamos también trabajando con los sonidos de habituación.
Esta es la intensidad que lleva y es la que la persona ha escogido porque es un sonido que tolera bien. Uno de los problemas que no hemos comentado hasta ahora, que mayor influye en los pacientes, es el silencio, por supuesto. Durante la noche son los momentos en los que muchos de ellos peor lo pasan. Este tipo de sistemas se pueden utilizar también para dormir. Esta programación que lleva este cliente es para esos momentos, en la que solo vamos a adaptar sonidos habituadores. Como vemos, tenemos varios para escoger, por frecuencia y por intensidad. Por último, contamos con diversos dispositivos de ayuda que estaremos encantados de mostrarles si vienen a nuestro centro y les explicamos pues, todos los dispositivos con los que contamos. Ahora de nuevo os dejo con Cristian. Ya llegamos al final del programa de hoy. A lo largo del mismo hemos estado viendo en qué consiste el acúfeno, cuáles son los diferentes servicios que ofrecemos desde GAES para la solución de los mismos. La doctora Lourdes Hernández ha profundizado en la clínica, hemos visto el cómo se detecta, el cómo se estudia. Después Leire nos ha explicado cuál es ese plan de trabajo que seguimos desde los institutos auditivos integrales. Beatriz nos ha orientado hacia el estudio que GAES ha realizado, un estudio en el que han participado varios centros en cuanto a la detección y cuál es el análisis de los resultados del tratamiento del acúfeno. Y también especialmente agradecer a Manuela, que es una usuaria de nuestro plan de trabajo, agradecerle la participación que ha tenido y sobre todo ese testimonio que nos ha dado de cómo una persona con 5 años que lleva sufriendo de acúfenos, la evolución que ha tenido en estos 5 años y cómo posteriormente, tras la adaptación de los habituadores y siguiendo el tratamiento de la terapia integral del acúfeno, en solo 2 meses ha podido ver unos beneficios que, como ella bien decía, le han permitido poder dormir y descansar por las noches. Por lo tanto, podemos ver que existe solución a esta problemática que, como decía al principio, afecta de un 18 a un 20% de la población, que de ese 18 o 20% hay personas que realmente es un acúfeno problema y que hay soluciones que le pueden llevar a tener una mejor calidad de vida. Simplemente indicar que pueden acudir a nuestros centros GAES a realizarse una revisión auditiva, es una revisión auditiva gratuita en cualquiera de nuestros centros, no tiene por qué ser un instituto auditivo integral, y poder detectar esas necesidades que tienen en su día a día y darle solución a las mismas. También les quiero citar a nuestro próximo programa. Trataremos una nueva temática, una temática orientada a la reeducación auditiva, el cómo se puede sacar las máximas prestaciones a su ayuda auditiva y que esa sensación de no oigo pero no entiendo se vea mejorada mediante la nueva sistemática de la reeducación auditiva. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Cuando entras en un centro auditivo GAES, sabes que tienes a tu disposición a auténticos profesionales para evaluar tu audición. En GAES te ofrecemos las soluciones auditivas más avanzadas. Ahora y desde siempre, GAES mejora tu calidad de vida. Acércate a tu centro GAES más cercano.